Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien. Qué bueno, me alegra muchísimo. De verdad que como siempre es un privilegio muy grande el poder estar juntos, el poder hoy mirar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en nuestro Rey y en nuestro Señor, en nuestro Salvador y en lo que Él nos ha revelado. Muy bien. Llegamos al final de Santiago, lo logramos. Levante la mano si en algún momento Dios le ha hablado personalmente a su vida con este libro. Así ha sido, de verdad que ha sido un tiempo en la palabra muy especial. Le damos gracias al Señor porque creo que nos ha ayudado como iglesia a crecer en nuestra fe, a evaluar verdaderamente qué es lo que creemos en el Señor, pero sobre todo cómo lo estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, qué bueno es poder llegar a al final de este libro y seguir mirando lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy tenemos este mensaje: una iglesia de fe ferviente y amorosa ora. Déjeme repetirlo porque creo que esto es muy importante para nosotros. Una iglesia de fe ferviente y amorosa, ¿qué hace? Ora. Santiago nos ha estado enseñando, muchas gracias, muchísimo acerca de la fe, de lo que significa ver una fe en acción. Nos ha mostrado diferentes maneras en las cuales podemos evaluar la manera en la que vivimos y de esa manera cómo podemos seguir creciendo nosotros en la fe. Y hoy hay un reto muy grande para nosotros, pero no es un reto individual, es un reto como iglesia. Si personalmente Dios le habló muchísimo a lo largo de los últimos meses, espero que hoy sea un día donde Dios nos hable no solamente uno a uno, sino donde Dios nos hable como congregación. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y leemos la hermosa palabra del Señor juntos, preparando nuestros corazones para recibir lo que Él tiene para nosotros? Estamos en Santiago, capítulo 5, vamos a leer del versículo 13 al 20. A la cuenta de 3 la vamos a leer juntos como iglesia. 1, 2, 3. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Padre, una vez más imploramos tu presencia, tu ayuda y tu guía. Que tu Espíritu Santo abra los ojos de cada persona en este salón, mi buen Señor, y cada persona que escucha este mensaje. Que Padre Santo, tu palabra nos rete y nos ayude a ver a Cristo claramente y ver la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. ¿Alguna vez ha cogido un carbón en su mano? ¿Un pedazo de carbón? Un pedazo de carbón sin encender y solo en nuestras manos no es muy útil, ¿o sí? Al contrario, pocas personas quieren coger un pedazo de carbón con sus manos. Un pedazo de carbón sin encender lo único que hace es ensuciar las manos, ensuciar la ropa y no sirve de mucho. Pero el carbón tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito final de un pedazo de carbón? Es ser combustible, es arder, es realmente prenderse, ¿cierto? Ahora, ¿usted alguna vez ha hecho una fogata o ha hecho un asado con solamente un pedazo de carbón? ¿Cierto que no? Sería un asado muy triste, ¿cierto? Un pedacito de chorizo sobre un solo carbón tratando de cocinarlo no sería muy eficiente.
Normalmente cuando nosotros queremos prender un fuego que sea efectivo, que tenga un impacto, que produzca luz, que produzca calor, que produzca energía que permita cocinar, no solamente necesitamos un carbón, necesitamos una gran cantidad de carbón, ¿cierto? Varios carbones encendidos, juntos, pegados el uno al otro, que unidos crean un gran fuego. Pero ¿cómo prende uno una fogata? Muy rara vez usted prende todos los carbones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Primero, casi siempre se enciende uno o dos o un par de carbones. A esos carbones hay que meterles ¿qué? Aire, oxígeno. Use el método que usted quiera. ¿Sí? Desde la tapa de la olla hasta la secadora que le robó a la esposa o hasta gastar sus cachetes y empezar a soplar todo el asado, pero lo que usted quiere es que haya viento, que haya energía, que haya oxígeno. Ese oxígeno permite que el carbón se encienda y al encenderse y estar en contacto cercano con otros carbones, ¿qué va sucediendo? Se van encendiendo y se van encendiendo y finalmente tenemos una hoguera muy grande. Quiero que tenga esa imagen en su mente hoy, a medida que leemos y estudiamos este pasaje de Santiago 5. Porque sí habla de la oración y sí habla de lo que cada uno de nosotros tiene como respuesta en fe a Dios y cómo cada uno de nosotros está llamado a orar. Pero este pasaje no habla solamente de la oración individual, sino habla de cómo iglesia nosotros podemos convertirnos una hoguera, una fogata llena de la energía de Dios que ilumina y que da luz a este mundo y que puede ser efectiva en ser usada por Dios para su gloria y para sus obras. Y eso se da a través de una iglesia donde cada uno de nosotros ora y cree fervientemente al Señor, pero también donde estamos abiertos a compartir la vida el uno con el otro, a orar los unos por los otros y de esa manera encender por medio de lo que el Espíritu hace en nosotros esa fe y esa efectividad de la oración. ¿Cómo podemos ser una iglesia de fe ferviente y amorosa que ora? Bueno, lo primero que nos enseña Santiago es que seamos una iglesia que ora ¿cuándo? En todo momento. Seamos una iglesia que ora en todo momento. Acompáñenme al versículo 13 y mire lo que está enseñándonos Santiago acá. Nos dice, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Santiago comienza con algo que parece como obvio, ¿cierto? Uno diría, pues como que Santiago, ahí ya no fuiste tan profundo como lo estaba haciendo antes. Si alguien está en una aflicción, ¿qué tiene que hacer? Ore. ¿Sufre alguien? Ore. ¿Está alegre? Cante alabanza. Y uno dice, pero ¿qué quieres decir aquí, Santiago? Esto parece obvio, pero realmente no lo es. Porque hay cosas que en teoría parecen muy lógicas y muy obvias, pero dígame si a veces la realidad no está muy alejada de ellas. Lo que Santiago comienza haciendo es dándonos un reto una vez más de si la realidad diaria de nuestras vidas corresponde a la fe que nosotros tenemos en Dios. Y quiero que usted piense qué es lo primero que usted hace normalmente cuando está en sufrimiento o cuando está en aflicción. ¿A dónde acudimos? ¿Cuáles son las primeras cosas que pensamos? ¿A quién es el primero al que le pedimos ayuda? ¿En quién colocamos nosotros nuestra esperanza? El llamado que Santiago nos está haciendo después de haber un recorrido muy grande acerca de Dios. Recuerden que hemos visto acerca de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Se nos ha recordado que es un Dios soberano delante del cual decimos, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Un Dios que está en control de todas las cosas. Se nos ha recordado que es un Dios de esperanza y que nosotros perseveramos en esa esperanza. Y una manera en la cual, iglesia, nosotros manifestamos esa fe es haciendo de Dios el centro de nuestras vidas. No importa en qué momento emocional nos encontremos. Qué fácil es a veces llenarnos de amargura o olvidarnos de Dios cuando estamos en sufrimiento. Pero Santiago nos recuerda, ¿sufre alguien entre ustedes? ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Hay alguna aflicción? Ora.
¿Qué significa eso? Ora. Humíllate delante de Dios. Exalta a Dios como aquel que puede dar respuesta a tu vida. Cree, ejerce tu fe pensando que Dios tiene control de esta situación. Levanta en alto el nombre de Dios al decir a Dios: Dios, tú te encargas de esto que yo estoy viviendo. Tú me acompañas en medio de esta prueba. ¿Cómo puedo tener sumo gozo en medio de la aflicción? Recuerda que Santiago empezó con esa idea inicialmente, ¿cierto? Hermanos, tenéis pues sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo podemos estar en sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas? Santiago cierra con una idea muy importante. La persona que se encuentra en diversas pruebas y que cuando está en pruebas, ¿qué hace? Ora. Es una persona que puede vivir en gozo, porque los ojos de esa persona no están puestos en el sufrimiento, están puestos en Dios. La oración es un ejercicio espiritual que nos hace salirnos de nosotros mismos, del dolor que yo siento, de la desesperanza que yo estoy pensando vivir, de la dificultad que yo estoy experimentando, y hace que levantemos los ojos y la coloquemos en alguien más, en aquel que está por encima del dolor, por encima de mi circunstancia, por encima de todo lo que sucede en mi vida, y me humillo delante de Él. Ahora, vamos al otro extremo, porque si a veces es difícil acudir a Dios cuando estamos en dificultad, nuestros corazones humanos y mal agradecidos tienden a alejarse y a olvidarse de Dios cuando estamos en alegría, cuando todo anda bien, cuando ya no hay necesidad, cuando ya no hay necesidad de clamar o de pedir o arreglar una cosa o de arreglar la otra. Qué fácil es olvidarnos del Señor, ¿cierto? Qué útil es el dolor y el sufrimiento cuando nos hacen arrodillar y buscar a Dios. ¿Y cuántos no hemos tratado de buscar a Dios cuando hemos estado en los momentos de aflicción y de tristeza, ¿cierto? Pero luego, cuando ya todo se ha solucionado, nos enredamos con la cosa que nos da alegría y felicidad y nos olvidamos de Dios. Pero ¿qué está diciendo Santiago? No importa si te encuentras en un momento de aflicción o en un momento de alegría, haz que Dios, haz que Cristo sea ¿quién? El centro. Si estás alegre, canta alabanzas. ¿Y qué es cantar alabanzas? Es reconocer que todo lo bueno que tengo, que este momento de alegría, que este momento de felicidad, de gozo, de bondad que estoy experimentando, ¿de quién viene? De Dios. Le pertenece a Cristo. Me lo ha regalado Él. Y el cantar alabanzas es un reconocimiento de agradecimiento y nuevamente de exaltar a Dios y de hacer que Dios sea levantado en el nombre de su Hijo Cristo Jesús por todas las bondades que Él nos ha dado. La Biblia nos enseña a nosotros a orar en todos los extremos de la vida. Miren por un minuto la vida del salmista. ¿Recuerdan a David? David, ¿todos los días de David fueron buenos, fáciles y tranquilos? ¿Cierto que no? Vivió muchas aflicciones. ¿Recuerda algunas de las aflicciones que vivió David? Perseguido por su suegro, a matarlo, literalmente a matarlo. Perseguido por su hijo, a matarlo también, literalmente. Sufriendo hambre y persecución en medio del desierto, teniendo que esconderse en una cueva como un criminal, no pudiendo ver a su esposa por décadas hasta poder verla nuevamente. Todas esas aflicciones vivió David. Y en medio de la aflicción, ¿qué hacía David? La Biblia nos regala salmos preciosos, ejemplos y guías para nuestra propia alma cuando se encuentran en aflicción. Quizás uno de mis favoritos es el Salmo 13. El Salmo 13 dice lo siguiente, esto es David derramando su corazón delante de Dios. Y miren lo que le dice en el versículo 1 del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considérame, respóndeme, Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, que no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado.
Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Borremos de nuestra mente la idea de que solo nos podemos acercar a Dios cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando estamos alegres. Borremos nuestra idea de que no podemos llevarle al Señor lo más profundo de nuestro corazón y las aflicciones más profundas de nuestra alma. Uno lee el Salmo 13 y dígame si no le suena hasta un poquito irreverente. ¿Hasta cuándo, Señor, me has de olvidar para siempre? ¿Cuántos de nosotros cogeríamos a David a un lado y le diríamos después de su oración: no, espérate, David, estás mal teológicamente. Dios no olvida a nadie. Dios no se olvida de las cosas. Dios está contigo. Dios cumple sus promesas. Ese no es el punto del Salmo. David no está tratando de expresar una verdad acerca de Dios. Está expresando una verdad de su corazón. Está derramando su corazón delante de Dios. Por supuesto que David sabe que Dios nunca lo va a olvidar. Mire cómo termina el Salmo. Mire la confianza con la que él termina. Pero necesita llevar su corazón delante del Señor. Necesita decirle: Señor, me siento así. Me siento olvidado. Me siento abandonado. Me siento afligido. Pero mi corazón confiará en ti. Pero mi esperanza eres tú. ¿Sabe cuál es el problema de la aflicción? Que no la llevamos al Señor. Que no la llevamos delante de Él. Que a veces pensamos que lo que tenemos que hacer con la aflicción es engullirla y trabajarla ya bien profundo y que no salga. Los cristianos no lloran. Los cristianos no se sienten tristes. Si lloro y siento triste, estoy desconfiando en el Señor. Pero no es la realidad de lo que nos muestra el Salmo. Nos vemos a un David afligido, llorando, con tristeza, pero yendo a su Padre, yendo a Dios, colocando su esperanza en Él, derramando su corazón delante suyo y llevando a su alma a confiar nuevamente en Él. Iglesia, no pensemos que tenemos que colocar siempre un rostro y una máscara de felicidad cuando estamos en medio de nosotros. No pensemos que tenemos que ser de alguna manera algo hipócritas al pensar: no, voy a la iglesia, voy al culto. Ese no es un lugar de afligirse, ese no es un lugar de sentirse mal. Este es el tiempo de estar felices. El culto es el momento, mejor dicho, de estar contentos y alegres. Pero hay momentos de aflicción. Hay momentos donde se llora. ¿Y delante de quién vamos a llorar mejor si no es delante del Señor? Esta vida trae sufrimiento. Hay pecado en este mundo. El Señor Jesús mismo lo prometió: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y cuando, fíjese que en este contexto de Santiago 5, toda la oración que está acá es en comunidad. La alabanza es en comunidad, la oración es en comunidad. El enfermo llama a los ancianos. Orad los unos por los otros. Entonces, no solamente se ora a solas, oramos juntos. Hay un consuelo especial cuando abrimos nuestros corazones y dejamos que otros oren también por nuestras aflicciones. Y no solamente celebramos las cosas buenas de la vida. En otros momentos cantamos alabanza. Y es especial cuando podemos cantar alabanza. El salmista también lo hace. Me encanta el Salmo 138. Mire el entusiasmo. Es el mismo hombre, ¿no? Este también es David, ojo. No es otra persona diferente. Pero mire cómo David está cantando en este momento en el Salmo 138:1. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Y me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Fíjese, este otro extremo ya no está en el valle de la oscuridad, sino que está en la cima de la victoria. Pero tanto en el valle de la oscuridad como en la cima de la victoria, no nos olvidamos de Dios. Lo hacemos a Él el centro. Él es la esperanza que tenemos en Cristo, que ilumina el momento más oscuro de nuestra alma. Y Él es la fuente de toda bendición, a quien agradecemos y exaltamos y regresamos toda bendición y victoria que obtenemos en nuestra vida. Iglesia, oremos al Señor en todo
tiempo, como un carbón encendido que se alimenta de otros carbones y que crea un fuego más intenso. El consuelo de Dios es aún más profundo cuando todos como iglesia oramos por la aflicción de uno de nosotros. De la misma manera en que el carbón unidos con otros se enciende y crea un fuego más grande, la alabanza y la adoración a Dios es con mucha más pasión e intensidad cuando nos reunimos todos juntos y cantamos alabanzas a Dios. Es el mismo Dios, es el mismo gozo, es la misma alabanza. Pero ¿no le parece que hay algo especial y diferente a cuando cantamos de pronto solos en nuestro cuarto y cuando cantamos aquí con toda la congregación? No es el volumen, no es la banda, no son las dulces notas de Oscar cantando en la guitarra. Es la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, todos unidos con una misma fe, carbones encendidos, contacto el uno con el otro, retroalimentándonos de la fe de un hermano, del amor de otro, de la pasión de este, que hace que nuestra alabanza se encienda y sea más efectiva. Ahora, nuevamente, no todo es color de rosa. A veces no solamente hay alegría, no solamente hay sufrimiento, pero también pasamos por situaciones difíciles. Y Santiago 14 nos describe una de ellas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Aguante. Quédese callado. No diga nada. Qué vergüenza. No, mejor, no le ponga la carga a nadie más. ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Llame a los ancianos. Pensemos un minuto en la situación que está viendo esta persona. La enfermedad en ese momento es tan fuerte que no le es posible ir, sino que tiene que pedir que vayan. Eso es una enfermedad seria, ¿cierto? Es una persona que se encuentra tan enferma que no puede salir de su casa y que tiene que pedir que las personas vayan a ella. Ahora, fíjese que está diciendo, está invitando a los ancianos, y no porque sea una figura de autoridad o porque el anciano tenga una unción especial, que ese sí sana, pero si llaman a Miguel, no, ese no me sirve, llámeme al anciano que ese sí me sana. No está refiriéndose a eso, está refiriéndose a que está llamando a la comunidad de la iglesia, y los ancianos como representantes de la iglesia están yendo hacia esta persona para que en representación de toda la congregación hay una oración por esta persona que se encuentra enferma. Ahora, mire el segundo punto aquí muy importante que quiero hacer. ¿Quién está llamando a quién? El enfermo está llamando a los ancianos. Qué interesante, porque muchas veces, a veces nuestra queja es al revés. Pero fíjese que aquí hay una invitación, y eso es muy importante. No sé si a usted le pasa, pero uno con una persona que está sufriendo o que está enferma se vuelve un poco cuidadoso, porque sobre todo en nuestra cultura hay una palabra que siempre está en nuestra mente y es: no la quiero molestar. No la quiero molestar, no la quiero interrumpir. De pronto se está sintiendo mal, está enferma, se encuentra triste, se encuentra afligida. De pronto no es el mejor momento de visitarlo y hay una barrera que tenemos. Pero fíjese lo que está diciendo Santiago. La persona que está enferma está tomando una iniciativa, está exponiendo su enfermedad, está exponiendo su necesidad, se está haciendo vulnerable delante de otros y está invitando a la iglesia a saber: estoy enfermo, estoy mal, oren por mí, necesito de Dios. Quiero que Dios entre en este momento, en esta situación, y que haga algo en mi vida. Iglesia, no podemos experimentar la bendición de la comunidad de Cristo orando los unos por los otros si levantamos muros y no invitamos a la gente no solamente a participar de nuestra alegría, sino también a participar de nuestras aflicciones. Ser iglesia no significa solamente pasar aquí al frente a los que se van a casar, a los que van a tener un hijo, a los que lograron algún éxito en sus vidas. Ser iglesia también significa el orar y el doblar rodillas y el clamar como congregación por los que están sufriendo, por el que está enfermo, por el que está pasando por una gran necesidad.
Y es algo que como iglesia no solamente debemos estar dispuestos a hacer los unos por los otros, sino que cuando sea el momento en que yo esté pasando por la aflicción, debo tener ese deseo, esa humildad, esa fe de ser también la persona que dice e invita, oren por mí. Si queremos ser una iglesia con una fe amorosa y ferviente que ora, seamos una iglesia que ora ¿cuándo? En todo momento, en todo momento. Pero también debemos ser una iglesia que cuida el uno del otro. Mire otros par de aspectos en el versículo 14. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hay muchas preguntas en este texto, estoy seguro que ustedes las tienen en este momento. Vamos a atenderlas, pero no quiero que se pierda en el detalle del bosque y que se pierda de la idea general que Santiago está dando acá. Fíjese lo que está sucediendo. Hay algo hermoso que está sucediendo en la comunidad de creyentes aquí como describe Santiago. Hay un cuidado, hay un amor, hay una atención de parte de la iglesia hacia esta persona. Fíjese que lo que está sucediendo acá, los ancianos van, oran y lo ungen con aceite. ¿Qué significa ese ungir con aceite? Hay varias alternativas. Puede ser que esto sea terapéutico, es decir, llevar el aceite como un tipo de medicina que pueda suplir las aflicciones de esta persona. O puede también ser de manera simbólica, llevar el aceite como una representación de la presencia del Espíritu de Dios y el deseo de que Dios esté obrando en la vida de esta persona. El texto no nos da la claridad suficiente para decidir por una o por la otra, pero creo que lo importante es ver que no solamente se lleva una oración, se lleva algo material. Que no solamente hay un deseo de acompañarlo y decir estamos orando por ti, se está teniendo una necesidad específica de la persona. Hay una muestra de amor de parte de la iglesia porque nos damos cuenta, como les decía en la cena, que alguien por el que Cristo murió, que alguien que hace parte de mi familia, que alguien que es un hijo o una hija de Dios, se encuentra en un momento difícil de aflicción y ha sido valiente para abrir su hogar y abrir su vulnerabilidad y estando enfermo, porque recibir visitas estando enfermo no es sencillo, no es sencillo. Uno lo último que quiere es una visita cuando se encuentra enfermo, pero aquí esta persona ha abierto y se ha vuelto tan vulnerable que ha dicho, aunque me siento incómodo, aunque me siento pálido y languiducho y no estoy en mejor presentación, aunque tengo dolor, quiero que oren por mí. Y estoy invitando a que oren por mí. Y la iglesia va, los ancianos se acercan, llevan aceite, llevan oración, invitan la presencia del Señor y le demuestran a esa persona, no solamente a través de orar, sino a través de algo tangible y físico, que hay un deseo de la iglesia de estar con esta persona y que estamos orando que Dios sea obrando sobre su vida. Qué bonito es esto. Una iglesia que tiene una fe verdadera es una iglesia que ama. Santiago nos lo dijo, ¿se acuerdan? Que no podemos tratar discriminatoriamente a las personas, que aquellos al que es rico lo sientan al frente y al que es pobre lo echan para atrás, no están mostrando verdaderamente la fe en el Señor. Santiago nos manda a amarnos los unos a los otros y esto es, según lo dice Jesús también en Juan 17, cuando nos pide que guardemos su mandamiento, ¿qué mandamiento nos dio? Que os améis los unos a los otros. Una iglesia con verdadera fe ferviente se ama el uno al otro, ora los unos por los otros y procura que Dios sea obrando para levantar y perdonar. Ok, abro un paréntesis. Uno lee esta parte y dice, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí también me pasó, la primera vez que leo este pasaje, yo digo, ¿cómo así? O sea, el pecado era la causa de su enfermedad. Y entonces, ¿todas las enfermedades son causadas por pecado? ¿Qué quiere decir este pasaje acá? Y permítame abrir un paréntesis acá para que podamos entender esto un minuto. Déjeme darle una frase. Algunas enfermedades, según la palabra de Dios, sí pueden ser causadas por el pecado. Pero no todas las enfermedades son causadas por el pecado.
¿Me entendió? Algunas lo son, otras no lo son. ¿Cómo así? Mira un ejemplo conmigo también. En el Salmo 32 leemos la vida de David. El Salmo 32 es un salmo en el cual David está orando, luego o en el momento donde ha confesado que había pecado con Betsabé. Y hay un espacio de tiempo en el que David no había confesado ni reconocido su pecado. Escuche conmigo la manera en la cual David describe su aflicción en ese espacio de tiempo. Salmo 32, versículos 3 al 6. Salmo 32, versículos 3 al 6. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estos a él. ¿Qué dice aquí David? Mientras callé, ¿qué pasó con su cuerpo? Languideció, se estremeció, sufrió. Había una relación directamente proporcional al estar ocultando este pecado delante de Dios y a la angustia en la cual se encontraba el alma y la manera en la que experimentaba David esta enfermedad. No es solamente en el Antiguo Testamento, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículos 28 al 30. 1 Corintios 11, 28 al 30, dice lo siguiente: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Aquí está Pablo hablando de la iglesia de Corinto, donde hay personas que están tomando la cena de manera indigna. Y la consecuencia de eso es que algunos están enfermos y otros duermen, que es una manera bonita de decir que estaban muertos. Entonces, en algunas ocasiones sí es una consecuencia de nuestro pecado, pero no siempre. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué nos dice Dios cuando evalúa a Job? Varón justo, perfecto. No hay ningún otro como él en toda la tierra. Y sin embargo vemos a Job sufriendo fuertemente una enfermedad. No solamente una enfermedad, todas las calamidades que le ocurrieron, y además de eso las ampollas y cosas que le salieron en todo su cuerpo, donde con un pedacito de vasija trataba de rascarse y se sentía completamente miserable. ¿Esa enfermedad era consecuencia directa de su pecado? No, no lo era. ¿Se acuerdan de aquel paralítico en la piscina de Betesda? ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó? Pues que eso sí, cuando estamos a chisme estamos listos, ¿sí? ¿Quién pecó, este o sus padres? Los discípulos no les importaba, oiga, este se sanó, qué bueno, gloria a Dios. No, bueno, Señor, ¿cuál fue el pecado? Muéstranos aquí qué fue lo que pasó. ¿Y qué les dice Jesús? Ninguno, sino que para la gloria de Dios, este hombre fue sanado, vivió su aflicción y fue sanado. Entonces, no todas las aflicciones, no todas las enfermedades son consecuencias del pecado, pero sí hay momentos, sí hay situaciones donde hay una enfermedad que es causada por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, el cuidado de la iglesia no solamente físico, también es espiritual. No solamente vamos porque nos preocupa la aflicción o la enfermedad que está viviendo esa persona, y no solamente oramos porque esa persona sea sana y ya. Nos debe preocupar también, junto con su cuerpo y su estado de salud física, cómo está el estado de su alma, cómo está su corazón, cómo está esa persona con Cristo, cómo se encuentra su enfoque en Dios, cómo está su vida delante de Él. Atendernos como iglesia es preocuparnos por todas las partes y las esferas de nuestra vida, tanto la parte física como la parte espiritual. Fíjese aquí en el versículo 15, una vez más: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí hay una promesa bonita delante de Dios. Nuevamente, ¿quiere decir esto que siempre que se ora con fe hay sanidad? Y entonces, si no hay sanidad, el problema es que la persona no tuvo fe.
el problema es que la persona tiene que orar más fuerte, gritar un poco más duro, tener un poco más de fe, poner la música un poquito más alto. ¿O cuál es la solución o cuál es la clave para que Dios sane cada vez que uno ora? No es posible que Dios sane cada vez que uno ora. Recuerda que Santiago nos dio una perspectiva acerca de esto. Si usted va un poquitico atrás a Santiago 4:13, se nos habla de una perspectiva de Dios soberano. Oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancias. Y uno dice, qué hombre de fe. Declara. Lo declaró, dijo, voy y hago y esto. Eso es fe, hermano. No tuvo duda. No tuvo ninguna pizca de decir, no sé si puedo o si lo hago o no lo hago. Y podríamos pensar, esta es una persona de fe. Pero ¿cómo lo evalúa Santiago? Ustedes no saben cómo será su vida. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien deberían decir que, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces la oración de fe no es una oración que simplemente y ciegamente se sienta y declara, tengo fe, vas a ser sano y ya. Y tiene que suceder, porque si yo tengo fe y tú tienes fe, tienes que sanarte. ¿Qué estamos dejando de reconocer? Y recuerde que la fe es todo lo que creemos acerca de Dios. La fe no es solamente una fuerza que me dice se va a hacer lo que yo quiero. La fe es una confianza en el carácter de Dios y en las cosas que Él ha prometido. Y estamos obviando una parte muy importante del carácter de Dios cuando oramos de esa manera, y es su soberanía. Es que Dios entiende mejor que yo cómo es esta vida, cuál es la situación que cada persona debe vivir y por qué está atravesando cada persona. Hay personas que se sanan inmediatamente. Gloria a Dios por eso. Hay personas que no. Gloria a Dios por eso. ¿A cuántas personas sanó el apóstol Pablo? Muchas, ¿cierto? Muchísimas. ¿Cuántos milagros pudo hacer el apóstol Pablo? Un montón. Y sin embargo, cuando él mismo estaba viviendo un aguijón en su carne, algo que le estorbaba el ministerio, algo que lo afligía profundamente, y le oró ¿cuántas veces al Señor? 3 veces le pidió al Señor, quita esto de mí. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dijo, no, bástate en mí gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la sabiduría infinita del Dios que nos conoce mejor que cualquier otro ser en este universo, del Dios que conoce todos los escenarios posibles por haber en esta vida. Si lo quiere decir en términos modernos, los multiversos en los cuales usted se puede mover. Dios sabe y conoce que esta aflicción que estamos viviendo en este momento es necesaria para nosotros, para lograr el bien más grande y final que nosotros tenemos, que es ser como Jesús. Y eso es una razón por la cual no siempre la oración sana o levanta. Sin embargo, versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué hay aquí entonces? Hay un momento donde la iglesia se une, ora por esta persona, hay una restauración, no solamente física, sino también espiritual, y de esa manera Dios es honrado. Una iglesia que ama, que cree en el Señor, ora y cuida a las personas de esta manera. Una iglesia que ora con fervor, con fervor. Mire el ejemplo que sigue narrando Santiago acá. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, mucho. Y fíjese que el centro acá es la oración de fe, la oración del justo. Y quiero acá desmentir una mentira que creo que a veces nosotros nos creemos. Y es que de alguna manera Dios escucha más a otros que a mí. O de alguna manera de pronto otros tienen una categoría más especial que yo en el reino de Dios y por lo tanto su oración tiene como un poquito más de peso. Pero ¿qué nos dice el Señor? No es la persona, es la fe. Es esa confianza no en mí y en mi capacidad de orar, no en que yo ore bonito, ore más detallado, ore con las escrituras, no, sino que la oración de esa persona, ¿en quién está confiando? En Dios. No se trata de la manera en la que yo oro, se trata en el Dios en el que yo estoy confiando. No se trata en las palabras que yo digo. Recuerde que la fe
Se trata es de el Dios que ha dicho algo y que ha prometido y mi confianza en Él. De eso se trata. La oración de fe es una oración que verdaderamente confía en el carácter de Dios, en las promesas que Dios ha hecho y lleva toda situación delante suyo. Esa oración de fe es eficaz, eficaz. Déjeme hacer un pequeño comentario acá en la primera parte del versículo 16. Fíjese nuevamente cómo hay una relación de comunidad acá. Por tanto, ¿qué dice acá? Confiesen sus pecados, ¿quiénes? Unos a otros. No hay nada más vergonzoso en esta vida que aceptar un error. No hay nada más humillante en esta vida que decir las palabras, me equivoqué. Qué difícil es eso. ¿No me cree? Cásese. Aceptarnos unos a otros que somos la persona del error es complicado. Pero mire la invitación a la cual nos está llevando Santiago. A ser una comunidad transparente. No una comunidad perfecta, sino una comunidad transparente. No una comunidad donde todos pensamos, todo el mundo es perfecto menos yo. Todo el mundo tiene el mejor matrimonio, pero el mío es el peor de todos. No, una comunidad donde confesamos nuestra falta de fe, nuestras dudas, nuestra dificultad, nuestra ambición, las cosas que vemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. No se trata que aquí un domingo usted se va a parar en medio del culto y va a decir, hermanos, tengo que confesarles algo. No se trata de eso. Pero sí se trata de crear esas relaciones cercanas entre nosotros, donde al final del culto, hablando con una persona, en nuestros grupos familiares de oración, en nuestras reuniones de ministerio, en los lugares donde tenemos esa cercanía los unos con los otros, tenemos esa confianza con la iglesia y podemos decir, estoy luchando con esto, estoy pasando por esa dificultad, me cuesta confiar en Dios en este momento en el cual estoy viendo, necesito oración. Y la oración, fíjese que no es solamente de una persona, es la oración de la iglesia, es la oración de muchos, es la oración los unos por los otros que nos lleva a orar y a confesar y ser sanos, no solamente de la aflicción física, sino de la aflicción espiritual. La oración eficaz del justo puede hacer ¿qué? Mucho, muchísimo. Y nos da un ejemplo precioso que es el de Elías. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este pasaje de Elías en Primera de Reyes capítulo 18 es impresionante, me encanta, es de película. Elías es uno de esos profetas que definitivamente es para hacer una película de él. Y en el capítulo 18 suceden muchísimas cosas. Elías se enfrenta cara a cara a un rey. Elías hace que todos los sacerdotes de Baal se levanten y oren. Hace un espectáculo increíble donde se burla de ellos por horas, luego empapa por completo el altar, ora y fuego cae del cielo y quema por completo el altar y el sacrificio y todo lo que había alrededor. Elías luego elimina a todos los sacerdotes de Baal, va y se le encara nuevamente al rey, va y ora y pide que llueva. Y de todas estas escenas, de todo lo que ha hecho Elías, Santiago se enfoca en una cosa. No en el valor de Elías, no en la fidelidad de Elías, no en lo valiente que era al enfrentar al rey y a los Baales y toda situación. Santiago se enfoca en decir que Elías, ¿qué hizo? Oró fervientemente. Y antes de que usted diga, Cris, pero es que ese era Elías. O sea, Elías, yo. Elías, yo. No nos compares con él. Pero ¿qué dice Santiago? Que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Las personas que oran no oran porque sean de mejor calidad humana que los demás. No oran porque sean diferentes. No oran porque no sufran. No oran porque no estén pasando por una dificultad. Antes del versículo 18, lea un poquito que dice Reyes y mire todo el sufrimiento y las dificultades que había pasado Elías. Mire cómo le tocó esconderse. Mire lo que le tocó sufrir, mire lo que le tocó humillarse. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero ¿qué hizo? No se dejó dominar por esas pasiones, sino que en lugar de dejarse dominar, oró. Y no oró de cualquier manera, oró fervientemente
Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¡Qué milagro tan impresionante! El cielo cerró durante 3 años y 6 meses. Y luego oró de nuevo y el cielo produjo lluvia. Hermanos, debemos creer que tenemos un Dios que es poderoso para hacer grandes milagros y maravillas. Y debemos como iglesia unirnos en oración y orar fervientemente para que Dios sea actuando en medio nuestro. ¿Ustedes creen que solamente por hacer publicidad o por darnos de que estamos haciendo algo, cuando mandamos un mensaje de WhatsApp y decimos, hermanos, hay un evento evangelístico, oren por esto? O hermanos, está pasando esto con una persona, oremos por ella? No lo hacemos simplemente para divulgar información, lo hacemos porque creemos que cuando como iglesia nos unimos a orar fervientemente por estas cosas, podemos ver a Dios actuando con gran poder y con gran autoridad sobre las cosas que estamos haciendo. Se necesita el poder y el milagro de Dios para que una persona que está en la calle escuche el evangelio y sea salva. Y yo creo que Dios puede hacerlo y anhelo que Dios lo vea. Y si ese es nuestro anhelo como iglesia, la respuesta es que oraremos fervientemente. Iglesia, no es en vano que nosotros decimos estemos orando por la persona que va a predicar este domingo, por los profes que están preparando clase de escuela dominical. ¿Por qué pedimos eso? No es con una formalidad, no es para decir, ay, somos una iglesia que ora. No, es porque queremos ver a Dios obrando grandemente en medio nuestro. Queremos que la palabra de Dios toque vidas, transforme mentes, quebrante corazones. Queremos ver a Dios haciendo lo que tú y yo no podemos hacer. Y la manera en la cual podemos acceder a esa misericordia de Dios, a ese favor de Dios, la manera en la que Dios en su soberanía ha escogido que nosotros como seres humanos podamos acceder a esa gracia, es la oración en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Y solamente al orar con fervor delante de Él podemos ver a Dios obrando de esta manera. Santiago nos invita como iglesia a orar fervientemente, a orar fervientemente, a llevar cada petición delante de Dios con amor y esforzarnos. No es solo porque este año a los ancianos nos dio por decir vamos a orar más que estamos hablando de esto. Es porque la palabra de Dios nos instruye a ello. Por eso estamos animando a la iglesia a venir al culto de oración una vez el viernes al mes, porque es un momento donde nos unimos como carbones encendidos, donde todos juntos como iglesia decimos estas cosas por las que estamos orando son importantes. Creemos no solamente individualmente, sino como comunidad, como familia, en que como iglesia queremos depender de Dios y amar a Dios, y por eso oramos juntos y oramos con fervor. Finalmente, seamos una iglesia que cuida de la fe de los demás. No solamente una iglesia que ejerce la fe, sino que cuida de la fe de otros. Santiago termina con este caso. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago termina, y me parece una manera tan interesante de cerrar su mensaje, hablando de una persona que se ha extraviado de la fe. Habiendo hablado de la fe todo el tiempo y habiendo dado ejemplos de qué es que una persona no esté viviendo su fe o que su fe quizás no sea sincera y verdadera. Al final de todo el pasaje y de todo el libro, uno podría terminar diciendo, bueno, espero que el primer reacción sea, Dios mío, mi fe, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro? Pero seguramente después de leer esto podemos decir, ¿y qué hay de Pepito? ¿Y qué hay de Juanito? No estoy viendo evidencia de la fe en ellos. De pronto las decisiones que están tomando lo están alejando de Dios y no acercando a Él. Una iglesia con una fe amorosa y ferviente es una iglesia que cuida la fe de sus hermanos, que le va a importar este hermano que se está extraviando, que se va a acercar con amor a las personas, que va a buscarlas, que va a llamarlas, que va a interesarse por ellas y que va a hacer todo lo posible, una vez más en oración, por hacerla volver. Ya sea que de pronto era una persona que aparentemente era un hermano y quizás no lo era,
Su fe, aunque dijo muchas cosas ciertas, aunque parecía externamente que era verdad, recuerden lo que Santiago nos ha dicho evaluar una y otra vez. Esa fe quizás no era sincera. Y entonces me acerco a esa persona para hacerla volver verdaderamente al Señor. Y el que hace volver un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. Y acá hay dos posibilidades. Si no era una persona creyente, estamos rescatándola de la muerte eterna. O quizás, si es una persona creyente, estamos rescatándola de un camino de vida que lo va a llevar a muerte física y va a poder tener una gran cantidad de dificultades. Pero esto cubrirá multitud de pecados. Iglesia, ¿estamos orando los unos por los otros? ¿Nos preocupamos por la fe de las demás personas? ¿De verdad nos vemos como una comunidad, como una familia? ¿Te das cuenta cuando alguien no vino a la iglesia? ¿O solamente te das cuenta de la persona que está sentada a tu lado, quizás el que está sentado al frente? ¿Nos preocupamos los unos por los otros para estar orando los unos por los otros? Cuando debe venir alguien 2 domingos, 3 domingos, nos preguntamos, ¿y qué ha pasado con esta persona? ¿Y qué ha pasado con él? ¿Le buscamos? ¿Nos importa la vida espiritual de esa persona? ¿Nos acercamos? ¿Oramos por ella? De pronto tomamos el tiempo para hablar, para aconsejar, para ayudarle a volver su rostro delante del Señor. Una fe amorosa y verdadera nos lleva a orar por esas personas, a buscarlas y a volverlas al Señor. Iglesia, seamos una iglesia que ora. Comprometámonos con el Señor a hacerlo. Declaremos que en verdad creemos que Cristo nos ha prometido que si oráramos y pidiéramos cualquier cosa en su nombre, nos sería dada. Cultivemos esa fe sincera en el Señor, que nos hace justos. El justo que hace, piensa como Dios, desea lo que Dios desea. No simplemente ora diciendo, creo que el Señor me va a dar este Ferrari y lo declaro en el nombre del Señor. Sino que el justo no tiene sus ojos puestos en el Ferrari. El justo tiene sus ojos puestos en el reino de Dios y ora con fe y dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, la tuya, no mi reino, tu reino, no mi éxito, el éxito de Dios, no mi alegría, el gozo de la salvación de Cristo. Que seamos una iglesia cuyo enfoque sea el Señor, cuya fe sea lo suficientemente fuerte y ferviente a orar a Él, y cuyo amor los unos por los otros nos lleve a ser honestos, transparentes y sinceros, y que la respuesta a la transparencia de las personas sea una respuesta de amor, de fe y de oración. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas en tu palabra y por los retos que nos presentas, mi buen Señor. Te confesamos que como iglesia aún nos falta mucho por crecer, Señor, y aún nos falta mucho por conocer y entender de ti. Pero cuánto anhelamos, Señor Jesús, que cada día tú seas más y más el centro de nuestras vidas. Que nuestros corazones, Señor, en verdad latan por el Evangelio, mi buen Señor. Que anhelemos cada día estar más cerca de ti, Señor. Que apagues, Padre Santo, las voces de todo lo que compite contigo, mi Señor, en nuestro día a día. Que nos ayudes a amarnos como iglesia, Señor. Por favor, transfórmanos como congregación. Enséñanos a amarnos mucho más. Enséñanos a orar muchísimo más, mi buen Señor. Enséñanos a creer verdaderamente que tú escuchas a tu pueblo en el nombre de tu Hijo, mi buen Señor, y esperar grandes cosas de ti. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Queremos, mientras tanto, darle la bienvenida a Fabio Suárez y a José David